El sábado de la quinta semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Marcos 8, 1 al 10. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima de esta gente, llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracia, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirviera. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces, Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron, llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús se despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Marcos tiene en su evangelio 2 relatos de multiplicación de panes. El primero está en Marcos 6, 30-34, y el de hoy es la segunda multiplicación de los panes. ¿Y cómo así? ¿Es que acaso Jesús hizo 2 multiplicaciones de panes? Bueno, pues resulta que Jesús murió muy probablemente en el año 30, y el evangelio más antiguo que tenemos, el de Marcos, apareció recién en torno al año 70. Al inicio los creyentes transmitieron oralmente los dichos y hechos de Jesús, y durante unos 40 años aproximadamente tuvo lugar una larga cadena de transmisión oral. Y como eran muchos los que en ese tiempo deseaban hacerse cristianos, en la transmisión oral primó la necesidad de enseñar a los nuevos creyentes acerca de Jesús y su camino, y la información biográfica de Jesús pasó al olvido. Y así, en este largo proceso de transmisión oral, los dichos y hechos de Jesús se fueron mezclando con las interpretaciones y enseñanzas que la Iglesia fue haciendo de ellos. Y los relatos se fueron ajustando y adecuando para que la gente pudiese entender el mensaje de Jesús. Años después, cuando los evangelistas decidieron componer sus obras, lo que hicieron fue recolectar los datos orales que pudieron encontrar, y después los ordenaron, siguiendo una línea temporal a manera de historia, pero subordinando los relatos a sus objetivos catequéticos. Bueno, pues les cuento todo esto porque muchos especialistas piensan que originalmente hubo solo un relato de multiplicación de panes. Sin embargo, a la hora que Marcos recolectó material para su obra, probablemente llegaron a sus manos 2 versiones distintas de esa multiplicación de panes. Como saben, a lo largo de una transmisión oral, los datos se suelen distorsionar. En la primera versión hubo 5 panes, comieron más de 5,000 hombres y sobraron 12 cestos de pan. Y en esa segunda versión hay 7 panes, comen unos 4,000 hombres y sobran 7 cestas. Parece que Marcos decidió incluir las 2 versiones que le llegaron como 2 diversas multiplicaciones a fin de ofrecernos 2 distintas enseñanzas exigidas por el contexto. Siempre hay que recordar que los evangelios que tenemos no son biografías de Jesús, sino enseñanzas. En la primera multiplicación, Jesús estaba en territorio judío y entre judíos, y ahora está en la Decápolis, en territorio pagano y entre paganos. En esta segunda multiplicación, Marcos quiere subrayar el alcance universal de la misión de Jesús, y en esta versión hará muchas referencias que aluden a los pueblos no judíos. Marcos desea que aprendamos que la buena noticia de Jesús es también para los no judíos. La invitación a los paganos es una preocupación de Marcos, que ya nos la anunció en la curación de la hija de la Sirofenicia y en la curación del sordo mudo. Quiere que aprendamos que también los no judíos, como parece que Marcos lo fue, también estén invitados a la mesa del Señor. Los paganos de ese entonces podrían ser imagen de los cristianos de hoy, indiferentes y no practicantes, que necesitan que se les anuncie de nuevo la buena noticia. Veamos el texto.
Jesús se encuentra en territorio de la Decápolis, es decir, en territorio pagano, fuera de Israel. Parece que la fama de Jesús se había esparcido por toda la región de la Decápolis, y muchos de la Decápolis se habían adherido a su camino y lo seguían. Por eso el texto empieza diciéndonos que había mucha gente con él. Entonces Marcos plantea el problema en boca de Jesús. Me da lástima de esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Lo primero que aparece es la preocupación de Jesús. Siente lástima y se compadece porque la gente está pasando hambre. A diferencia de la primera multiplicación, en donde son los discípulos los que le hacen ver a Jesús que es necesario que la gente se vaya a conseguir comida, ahora es Jesús quien les dice a ellos que la gente necesita comer. Pues en principio a los judíos no les importaba mucho los no judíos. El asunto es que ya los alimentos se habían terminado. El texto muestra la preocupación de Jesús que dice, si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino, además algunos han venido desde lejos. En la primera multiplicación, cuando Jesús dijo a sus discípulos, denles ustedes de comer, ellos respondieron que lo que tenían, 200 denarios, no alcanzaría para dar de comer a tantos. Esta vez, cuando Jesús plantea la dificultad, ellos contestaron, ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? No hay dónde comprar. En todo caso, la respuesta en forma de pregunta es muy semejante en ambos casos. Si los relatos fuesen biográficos, es difícil pensar que los discípulos se hayan olvidado tan rápidamente de lo que Jesús hizo la vez anterior. Esto apoya la hipótesis de que solo hubo una multiplicación de panes. Entonces dice el texto que Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Contestaron, 7. La primera vez fueron 5. Entonces Jesús mandó que la gente se sentase en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracia, lo partió y lo fue dando a sus discípulos para que lo sirvieran, y ellos lo sirvieron a la gente. Este es el centro del relato, y lo que hace es recordarnos la Eucaristía. Como ya dijimos, las multiplicaciones de los panes son relatos eucarísticos, y las palabras centrales son las de la Eucaristía. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. En la Eucaristía, el sacerdote sigue las órdenes de Jesús. Hagan esto en memoria mía. Y esto es lo que hará la Iglesia. El sacerdote, tomando el lugar de Jesús, y en nombre de él, y con el poder del Espíritu Santo, transformará el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Y lo repartirá a la gente con la ayuda de los ministros de la Eucaristía. Como dice el texto, lo fue dando a sus discípulos para que lo sirvieran, y ellos lo sirvieron a la gente. Lo otro a notar es que en la primera multiplicación, Marcos nos dice que ellos se sentaron por grupos de 100 y de 50, sugiriéndonos que ya había comunidades cristianas establecidas entre los judíos. Pero en esta ocasión, no se sentaron por grupos, sugiriéndonos que la misión entre los no judíos recién estaba empezando. El relato también nos dice que tenían unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. En la primera multiplicación, los discípulos tenían 2 peces. Si bien el pescado no fue ni es parte de la Eucaristía, es cierto que en la iglesia de los primeros años era costumbre celebrar la Eucaristía en las casas, pues en esos primeros tiempos no había templos cristianos, y se la celebraba durante la cena ordinaria, junto con la ingesta de otros alimentos. Esto fue lo que hizo Jesús en la última cena. En medio de la cena pascual, en donde se comían otros alimentos, como cordero, hierbas amargas, etc., Él dio a sus discípulos su cuerpo y su sangre, bajo las formas de pan y de vino. Pero la práctica de celebrar la Eucaristía en medio de una cena normal generó diferencias entre las comunidades. San Pablo criticó esta práctica en 1 Corintios 11 y rápidamente la iglesia la abandonó. Y cuando la iglesia después se reunirá, será solo para compartir la Eucaristía. El texto concluye diciéndonos que la gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas y eran unos 4,000.
En la primera multiplicación, los recogidos fueron 12 cestos, pues esa multiplicación se refería a Israel, y las 12 cestas representan a las 12 tribus de Israel. Ahora Marcos nos dice que con lo que sobró recogieron 7 cestas, y 7 es el número con el que Israel alude a los paganos. Deuteronomio 7:1 habla de las 7 naciones más numerosas y fuertes que tú, es decir, a todos los enemigos de Israel. Y 7 fueron los primeros diáconos, según Hechos 6:2-7, que fueron todos griegos. Lo que interesa aprender de esta segunda multiplicación de los panes es que la iglesia es enviada a todos los pueblos sin distinción y debe estar a su servicio. Y hoy nos envía a muchos que se dicen cristianos, indiferentes, no practicantes, que no tienen la menor idea de lo que es el camino de Jesús. El relato termina diciéndonos que Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Jesús sale repentinamente de la región de la Decápolis hacia Dalmanuta. Y Dalmanuta es un lugar desconocido que no ha sido ubicado geográficamente, pero parece que estaría cerca de Magdala, ya en territorio de Israel. En conclusión, este relato nos enseña que debemos tener una mente abierta, universal, capaz de acoger a todos y anunciarles el camino de Jesús. Y mirar a los otros pueblos y países como hermanos, y en ningún caso como enemigos, pues todo aquel que sigue el camino de Jesús es hermano sin importar los pasaportes. Pidámosle al Señor su gracia para ser sensibles a las necesidades de la gente y tener un corazón abierto para acoger y ayudar a todos sin distinción de razas, culturas, de lenguas, ni siquiera de religiones. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.